Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Agradecerle a todas las personas que nos ven en Teleislas, en NTV, en Telepacífico, en Telecafé, y a todas las personas que nos ven en otros países, un saludo en la distancia. Hoy yo quiero compartir con ustedes un programa que tiene que ver con la principal causa de consulta en el mundo y tiene que ver con el dolor. Y para hablar del dolor tenemos que hablar de la parte fisiológica, el cuerpo humano, porque mucha gente dice, sí, tengo dolor, y uno no es ir a comprar una pastica para quitar el dolor, porque además la gente dirá, ¿y esa pastica dónde es que actúa que quita el dolor? Lo más importante de hablar de este tema, que va de la mano con muchísimas enfermedades, es entender por qué se produce el dolor. ¿Qué es lo que hay en el organismo? ¿Qué reacciones que hay en la sangre, que hay en el músculo, que hay en el hueso, que hay en el tendón, que hay en todos los tejidos que finalmente hacen que el cuerpo duela? Para así uno poder entender por qué una pastica le puede mejorar el dolor o por qué mucha gente dice ya no quiero más pasticas y busquemos otras cosas diferentes a las pasticas que me puedan mejorar el dolor. Para hablar de las muchas terapias que existen para este problema. Doctora Ana Lorenza Valencia, contémosle a la gente brevemente por qué en el cuerpo se produce el dolor. Muchas gracias. Tenemos que empezar entonces por la fisiopatología del dolor. El dolor es una sensación básicamente incómoda, una sensación que se refiere a alguna parte del cuerpo y es la manifestación de una representación de tipo psíquico, o sea, tiene que llegar primero al cerebro para usted darse cuenta de que tiene un dolor, de una alteración que puede ser real, una amenaza de una lesión o simplemente que es una fantasía de dolor. El dolor entonces es, como decía el doctor Jorge Enrique, es la principal causa que hace que una persona consulte al médico. Y el dolor, para que pueda definirse como una manifestación de una alteración, tiene que ser bien entendido por el médico. Solamente un médico que tenga unas bases fuertes puede localizar un dolor en el sitio exacto. De otro modo, quedan divagando acerca de lo que es el dolor. El dolor entonces es, primero que todo, muy subjetivo. Yo siento dolor diferente a lo que puede sentir el doctor Rojas, a lo que puede sentir la doctora Dávila, porque todos los umbrales de dolor son diferentes. El dolor generalmente va acompañado de otras sensaciones, no solamente la sensación punzante, también puede ser la sensación de presión, la sensación quemante. También el dolor está asociado a otro tipo de factores, como los factores de tipo social, factores psicológicos, factores de tipo familiar. El dolor da una sensación muchas veces de la persona estar perdida, da depresión, depende de muchos factores la presentación y determinación del dolor. El dolor es directamente proporcional al estímulo. ¿Qué significa? Solamente las fibras aferentes dorsales, o sea, las que nos vienen de aquí hacia atrás, pongamos al doctor Rojas de modelo, son los donde nosotros podemos captar esa inervación y darnos cuenta que ese dolor es real. No se necesita tener una lesión tisular fuerte para tener un dolor, pero sí hay condiciones que hacen que uno pueda presentir el dolor. Por ejemplo, cuando usted está sentado, el aplastamiento sobre la piel va a producir un dolor. ¿Por qué? Por la falta de irrigación. Si no hay irrigación, se manda la señal al nervio y el nervio inmediatamente va a mandar una señal que hace que la persona cambie de postura. Si la persona tiene una lesión cerebral o no tiene sensación de dolor, seguirá en la misma postura, entonces van a aparecer las úlceras, por dar un ejemplo. En los tendones y en las articulaciones, en algunas partes no tenemos la irrigación necesaria, pero son muy sensibles a la tensión de los ligamentos que se encuentran allí. Entonces, cuando está desacomodado, por ejemplo en el pie, una articulación o un hueso o un tendón o un ligamento, digámoslo así, entonces el paciente tiene que buscar el modo para poder estar
bien cómodo y quitar la sensación del dolor. El dolor es un signo de alarma, un síntoma que nos dice hay algo malo, vamos a consultar donde el médico. Yo le paso ya para que continuemos. Doctora Dafna, muchas personas podrían llegar a la consulta y decirle, ¿por qué uno tiene el dolor? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo, en la sangre, en el sistema inmunológico? ¿Por qué llega esa información, como decía la doctora Ana Lorenza, al cerebro para uno buscar una ayuda terapéutica? Bueno, hablando del dolor físico netamente, se produce, digamos, una lesión o una amenaza de lesión, como lo estaba explicando ahorita la doctora, y ante esa amenaza o esa lesión en sí, el cuerpo libera un mundo de sustancias bioquímicas como la serotonina, el potasio, la sustancia P, bueno, un mundo de sustancias, una larga lista pues que no vamos a explicar acá, el ácido araquidónico, varias cosas, y eso produce una información que llega primero a nuestros nociceptores, que son pues como las terminaciones nerviosas, de ahí llega a la columna vertebral, pues no a la columna sino a la médula espinal, que es la que nos lleva la información, y de ahí llega inicialmente generalmente al tálamo, y de ahí nuestro cerebro pues se da cuenta de que hay una lesión o una amenaza de lesión y devuelve una respuesta, ¿cierto? Esa respuesta está ligada tanto a cambios de posición, como decía la doctora, o a contracciones musculares o a cambios químicos importantes como la liberación de sustancias, pues también ya de inflamación, las células que van a defender si ha habido pues como una herida, que llegan ahí pues un mundo de sustancias y de células que van a defender esa zona para evitar infecciones, para aumentar la capacidad de respuesta de cicatrización y de muchas cosas. Entonces por eso se produce pues la inflamación y el resto de la respuesta como tal. Algo importante que me parece a mí que hay que recalcar ahí es que sin el dolor realmente las posibilidades de que el ser humano sobreviva son muy bajas. O sea, como ella decía ahorita, eso es una forma de decir algo pasa, hay peligro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay alteraciones genéticas, congénitas raras en las cuales no hay percepción de dolor y la capacidad de sobrevida en esas personas es supremamente baja. O sea, el dolor es una alarma, ¿sí? Y como tal hay que prestarle pues atención. Y los médicos estamos obligados a creer en ese dolor en el paciente y a producir en eso pues una conducta y una respuesta. Dentro de ese concepto integral del dolor, decía la doctora Ana Lorenza que es muy individual, ¿no? Uno puede sentir las manifestaciones del dolor dependiendo a muchas situaciones emocionales, dependiendo a unas reacciones, digamos, bioquímicas o fisiológicas. Entonces existen varios tipos de dolor. Entonces la persona que dice que tengo dolor por artritis, por artrosis, tengo un cólico menstrual, tengo un dolor abdominal, tengo una gran cantidad de dolores. Vamos a ir a este corte de comerciales para que hablemos un poco de ese tipo de dolores y ya hablemos un poco luego de las muchas posibilidades terapéuticas que hay, porque infortunadamente nos llegan pacientes de la consulta con diagnósticos de decirle tiene que tomar esto el resto de la vida, lo suyo no tiene tratamiento, ya no hay nada más que hacerle, lo que usted tiene es por la edad y tantas cosas que definitivamente le cierran las puertas al paciente con un síntoma como el dolor, cuando la medicina es tan grande y las posibilidades terapéuticas mucho más. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Y entonces ustedes se estarán preguntando, pero sí, dolor es la palabra, pero resulta que el dolor puede estar relacionado con muchos, digamos, manifestaciones clínicas. Yo puedo tener un dolor abdominal porque tengo un cólico menstrual, porque tengo una apendicitis, porque tengo cálculos en la vesícula, porque tengo gases intestinales, porque tengo la gastritis, o puedo tener un dolor abdominal porque tengo un dolor sistémico porque tengo un problema de diabetes, con un problema neurológico, con un problema vascular, con unas úlceras, con todas esas variedades. Entonces la gente dirá, ¿y el tratamiento será lo mismo? O yo puedo tener el dolor porque tengo artritis y artrosis y lupus y fibromialgia. Entonces vamos a caracterizar un poco esto para que ahorita entremos en la parte terapéutica. Dolores viscerales, abdominales.
Bueno, el dolor visceral, de hecho ya habíamos hablado de esto en otro programa, es una causa muy común de consulta también en urgencias y corresponde a un sinnúmero de patologías, porque en el abdomen, por ejemplo, pues que es la mayoría de dolores viscerales, hay muchos elementos, ¿cierto? Por tanto, de acuerdo a las características del dolor inicialmente, uno puede como enfocarse hasta ciertos vísceras que están doliendo o si es intestinal, pues alguna otra cosa, de acuerdo a las características del dolor. Pero volvemos a lo que dijimos la vez pasada, lo más importante es acordarse que el dolor abdominal no debe tratarse de manera empírica, con el fin de no enmascarar de pronto cosas que puedan ser urgencias quirúrgicas o urgencias de otro tipo, ¿cierto? Dicho eso, pues hay que primero mirar como las causas ginecológicas, que son muy comunes en las mujeres en ciertos rangos de edad, que es un dolor pues que casi todas ya conocemos y tenemos muy claro y generalmente no causa como mayores agudezas pues ni cosas extrañas en el nivel de urgencia, ¿cierto? La mayoría de pacientes pues tomarse pues una buscapina compuesta que simplemente va a relajar ahí como la parte muscular de esas vísceras y sin ningún problema. El problema es cuando le metemos a eso compuestos, buscapina compuesta se llama, ¿cierto? Que ese sí enmascara el dolor y puede causarnos como mucho daño en esos pacientes en los que no tenemos claridad de cuál es la etiología, o sea, la causa de ese dolor. El dolor que más vemos acá en la consulta, yo diría que tiene que ver con el colon, el que vemos más acá en nuestra consulta, y es en esos pacientes que tienen patologías crónicas, el típico llamado síndrome de colon irritable, que causa mucho dolor y mucho disconfort, y que es una causa muy común de consulta pues para nosotros. Doctora Dafna, una de las cosas que uno debería, digamos, curiosear, es ese dolor abdominal se presenta por distensión. Yo siento dolorcito para orinar porque se me distiende la vejiga. Siento ganas de dar del cuerpo porque se me distiende el colon. Pero si a mí se me distiende la vesícula, si a mí se me distiende el colon, como usted decía, ¿es esa distensión lo que produce el dolor? Generalmente sí tiene mucha relación, es más, la intensidad del dolor tiene mucho que ver con la cantidad de distensión que tenga uno, ¿cierto? O sea, un gasecito atrancado, por ejemplo, como le dice la gente vulgarmente, duele impresionante. Generalmente lo que pasa es que la movilidad de ese gas es rápida y el dolor intenso por lo menos pasa rápidamente y queda un dolor un poco más sordo y más dolor tipo cólico, pero sí es directamente proporcional la distensión con la aparición del dolor. ¿Qué otra cosa podríamos hablar ahí? La vesícula, entonces hay un cálculo en la vesícula. ¿Por qué se presenta el dolor? Por la distensión por un lado y otras veces cuando ya llega a ser una urgencia quirúrgica porque ese cálculo se mueva, ¿sí? Y tapone alguna de las vías de la vía biliar, ¿cierto? Entonces ese taponamiento completo y esa incapacidad para la movilidad y para la salida de la bilis produce un dolor que sí llega a ser muy intenso y llega a ser una urgencia quirúrgica. En el caso de la persona que refiere dolor en las extremidades, doctora Ana Lorenza, mucha gente habla de las neuropatías y otros hablarán de síntomas como dificultad para caminar, dolor para caminar. ¿Por qué se presenta este tipo de dolor? Bueno, el dolor neuropático es un dolor que estamos viendo con mucha frecuencia últimamente. El dolor neuropático generalmente se relaciona con una gran cantidad de patología de base. Una de las patologías que más precipita dolor neuropático después de tener cierto tiempo de estarla sufriendo es la diabetes mellitus, como se ha venido hablando, es una de las entidades que más dolor neuropático produce. ¿Por qué se produce? La glucosa, cuando está aumentando y no es metabolizada, empieza a glicar, es decir, se pega la hemoglobina y va a empezar a cerrar la circulación microvascular. Si no hay buena circulación microvascular, entonces el nervio empieza a sentir la amenaza y empieza a sentir el dolor u otras sensaciones. ¿No le entra sangre al nervio? No, no lo irriga, es decir, se daña la irrigación precisamente por ese taponamiento que se produce a nivel de esa sección, es la parte más pequeñita que tenemos. Como cuando uno hace carrizo, que se queda mucho rato y no le entra sangre y baja el pie y está uno con un dolor. Sí, cuando usted hace el carrizo, baja el pie, eso también es una clase de dolor neuropático, pero que pasa muy rápido porque mejora la circulación y mejora la inervación y con el movimiento muscular entonces empieza a mover la sangre, a entrar el oxígeno que nosotros necesitamos para que ese músculo no se necrose, porque ese es el problema. Cuando la persona ya no tiene sensación, cuando ya tiene la neuropatía, entonces el paciente se queda en esa misma postura y empieza a haber lesión de tejidos. Entonces el dolor neuropático es una de las causas, es la diabetes.
Hay otras causas, son múltiples, sobre todo en el síndrome metabólico, y algunas que son neuropatías de tipo genético familiar que empiezan a presentarse más tardíamente. Doctora Dafna, dolores de la artrosis, artritis, de la fibromialgia, que son síntomas tan frecuentes. Bueno, el dolor de la artrosis y la artritis, digamos que tienen dos diferencias ahí grandes. Hay uno que se da por degeneración, ¿cierto? Por sobreuso generalmente de alguna articulación y de algún sitio, y ese desgaste pues va produciendo una lesión, que era lo que hablamos al principio, y esa lesión pues produce simplemente un dolor que puede cronificarse porque la lesión ya está establecida y el desgaste, digamos, está establecido. Eso es lo que más pasa generalmente en la artrosis, ¿cierto? En la artritis hay una cantidad de alteraciones químicas inflamatorias debidas a procesos generalmente autoinmunes, que esa percepción pues continua de esas alteraciones bioquímicas hace que se perciba pues un dolor crónico. Con la fibromialgia hay un mundo de teorías diferentes, ¿cierto? Que realmente pues están como acabándose de estudiar. El problema grande de la fibromialgia y con lo que nos vemos enfrentados acá es que es un dolor que migra generalmente, o sea, no tiene una sola localización. Por lo tanto, esos dolores generalizados que saltan de una articulación a otra, el tratamiento es lo que viene a ser pues como un poquito más complicado. Además que la fibromialgia también viene ligada generalmente a unos estados anímicos muy fluctuantes, que era lo que nos decía también la doctora ahoritica, que tienen un gran componente en ese manejo y en esa percepción del dolor. El paciente con fibromialgia generalmente se acompaña de depresión, no se sabe qué vino primero. Yo tenía un profesor que siempre me decía, no sabemos qué vino primero, si el hecho de tú estar con dolor todo el tiempo te lleva a estar deprimido, o si ese estado anímico lleva a las alteraciones bioquímicas que se producen a nivel sistémico que producen el dolor. Ahí tendríamos pues como que entrar en una discusión realmente grande y compleja. Y finalmente, el sistema inmunológico en las enfermedades autoinmunes como artritis, lupus y demás, como tal desencadenan dolor. Sí, es un estado crónico inflamatorio, ¿cierto? O sea, permanecemos en un estado de inflamación persistente que, como les decíamos ahorita, eso hace un mundo de liberaciones de sustancias que hacen percibir dolor. Eso pues sí es innegable. Y como entramos ya en el proceso terapéutico y muchas personas dicen, ¿y será que yo tengo que seguir tomando ese medicamento el resto de la vida o puedo buscar otras opciones? Vamos a hablar de esas muchas terapias que se pueden complementar en el manejo del dolor. Ya regresamos. Raúl Andrés Londoño es otro de los profesionales que nos acompañan en el Parque de la Salud y él es la persona que nos apoya en el manejo del dolor. Cuando el paciente llega ya cansado o buscando otra posibilidad o porque no le sirvió el tratamiento, porque no toleró el tratamiento para su fibromialgia, artrosis, artritis, ciáticas, lumbociáticas, problemas de túnel carpiano, en fin, fibromialgias. Entonces empezamos un tratamiento complementario. ¿Cuáles podrían ser esas terapias complementarias con o sin medicamentos para el manejo del dolor, Raúl Andrés? Sí, buenos días, Doc, buenos días a los televidentes que nos acompañan. Bueno, inicialmente el paciente llega con un cuadro de dolor, bien sea crónico, bien sea un dolor agudo, y empezamos todo un proceso terapéutico. Nos apoyamos bastante de la quiropraxia, primero liberando los estados de luxación y subluxación articular, especialmente en columna, ¿sí? La mayoría de los cuadros de dolor se desprenden desde columna. Posteriormente pasamos haciendo un manejo integral desde puntos de presión, desde la digitopresión o digitopuntura. Tenemos más de 1600 puntos de digitopresión en el cuerpo que nos pueden ayudar bastante a estimular y a equilibrar ese proceso. Nos ayudamos con las copas o las ventosas. Bien sabemos que esas copas lo que generan es un proceso de succión y lo que hace el cuerpo en una respuesta autoinmune es recibir o enviar mucho más sangre y más oxígeno hacia esa zona, ayudándonos en ese proceso. Todos esos vasos llenan, los vasos sanguíneos llenan el músculo de sangre y nos ayuda en el transporte también de microtejidos y nutrientes. El otro proceso tiene que ver con las agujas, donde también nos apoyamos bastante con el manejo de la acupuntura para todo ese proceso de reequilibrio del dolor y ya los diferentes manejos que vienen haciendo los demás compañeros dentro de un manejo más del equipo interdisciplinario, pues que cualquier otra cosa. Acá tenemos el tema de las, entonces son agujas, ventosas, digitopuntura, quiropraxia, la manipulación. La manipulación que hacemos, claro. Y estos sensores que nosotros tenemos que son de estímulos eléctricos. A ver, lo que tenemos acá son unos electrodos,
Estos electrodos están conectados a una máquina, manejamos con corrientes alternas o también lo podemos manejar con corrientes rusas, dependiendo de el tipo de dolor que estemos manejando y el tipo de condición de paciente que tenemos. Estos son unos electrodos para corriente alterna y lo que hacemos con esto es generar ese proceso de estimulación eléctrica en el músculo para poder ayudar en el proceso de analgesia, ¿sí? Con las agujas estimulamos ya mucho más el campo energético para liberar la energía yang, que es la que al acumularse genera dolor. Y muchas personas, cuando nosotros hablamos de ayudas complementarias, yo les voy a poner simplemente un ejemplo. Nuestro paciente hizo un ejercicio mal hecho, tiene una ciática, ¿cierto? Entonces un desplazamiento a nivel de las vértebras. El analgésico sirve, sí, es importante, pero endereza la vértebra, no. Ahí es donde ustedes entran a hacer tratamientos de manipulación, que es como la quiropraxia. Hay una técnica tailandesa llamada Kiko que tiene que ver con un proceso de jalón o desmembramiento de tejido blando para ayudar a liberar ese estado de tensión que puede generar dolor. Exhala. Esto es para mejorar el riego sanguíneo. Pero además que eso, para ayudar a liberar el estado de tensión que se está generando en toda la zona donde hay dolor. Excelente. Esta es digamos, es el inicio de la quiropraxia. La quiropraxia después es la manipulación de las vértebras. Que ya en otros programas hemos compartido con los televidentes, que todo un proceso de ajustes que viene desde las piernas hasta la zona cervical en diferentes posiciones. Programas que están grabados ahí en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, buscarán todos los programas de quiropraxia. Y aquí lo que está haciendo es el manejo ya con agujas. Esto no es al azar, aquí hay que saber anatomía, hay que saber fisiología, y ahí se está haciendo un proceso terapéutico que es la acupuntura. Todas estas agujas vienen protegidas con estas fundas, porque ustedes dirán, es que él no se puso guantes o lo que sea. Esto viene todo preparado para hacerlo de una manera totalmente higiénica, y el paciente lo que está haciendo son unos estímulos de acupuntura. Esto nos lleva al occidente 5.000 años de estudio y de investigación en la China y en todo el oriente, que es lo que se está haciendo en este momento para el manejo del dolor. Lo otro que vamos a pasar en este proceso es el manejo de las copas para mejorar la irrigación en ese sitio. Recuerden que muchos sitios de dolor que se presentan en el cuerpo es por deficiencia de sangre, y cuando no hay sangre en ese sitio, pues obviamente no llega a través de la sangre todo lo que produce el cuerpo para mejorar la parte de autosanación. Así como una persona se fractura y vuelve y pega el hueso, lo mismo puede pasar con cualquier enfermedad, es saber estimular el cuerpo. Y aquí está viendo cómo se está colocando con fuego un espacio al vacío para hacer este tipo de terapia. Bueno, el manejo de las copas, conocido como Song Shan o copa de fuego, es una técnica de más de 4.000 años de antigüedad desde la medicina china, y consiste en liberar la acumulación de energía yang que se manifiesta en algunas zonas y que de una u otra manera va a tensionar el sistema conjuntivo, que posteriormente se somatiza con dolor. Añadido entonces a la acupuntura, a las copas, la electroacupuntura, la quiropraxia, los masajes. Estamos hablando de las muchas terapias que existen para el dolor, porque mucha gente dice, es que yo no tolero esa pregabalina, el diclofenaco y el ibuprofeno me dan unas gastritis y hasta sangrados digestivos. Dígame en otra cosa distinta. Infortunadamente esto no nos lo enseñan en las prácticas médicas, en las facultades de medicina, y nos toca buscarlo como opción cuando el paciente nos dice, no me mande más esas pastas. Y si es lo único que yo sé, entonces, ¿qué es lo que le puedo mandar al paciente? Por eso queremos que conozcan este tipo de terapias para el manejo del dolor. Sí, doctor. A ver, hay otra cosa, y es que tenemos en cuenta el factor fisiopatológico del dolor, y muchas veces debemos tener en cuenta también cuál es el origen de ese dolor. Nos estamos dando o nos estamos enterando de que el origen del dolor se vuelve psicosomático. O sea, el origen es psicosomático. El aspecto de miedo, el aspecto de falta de carácter para afrontar ciertas circunstancias, esto se vuelve acumulativo y con el tiempo está generando una somatización de dolor muy alto. Entonces es importante también abarcar al paciente de una manera muy holística, y por eso es que dedicamos tanto tiempo a nuestros pacientes también dialogando con ellos, tratando de entender el paciente desde su esencia, desde su ser, para poderlo asesorar en un proceso mucho más completo. Y yo quiero dedicar este programa a aquellas personas que les han dicho, no hay nada que hacerle, lo suyo no tiene tratamiento, acostúmbrese a la enfermedad, lo que tiene es por la edad, ya no hay nada que hacerle, en fin, cuando realmente la medicina es tan grande y hay tantas posibilidades para el manejo del dolor. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.